se habla de que alrededor del 90% de aguas residuales que provienen de las diferentes industrias, uso doméstico, la parte agrícola, entre otros, se desecha directamente a canales, ríos, sin tener algún tratamiento de los mismos, ¿no? Entonces, dentro de estos 90%, pues un porcentaje importante proviene también de parte de colorantes. Dentro de estas industrias o de los mayores generadores de colorantes en el agua, los orgánicos como colorantes en el agua, son las industrias textiles. Entonces, estas industrias textiles, pues, descargan un poco de los procesos de teñido y otra parte es la parte doméstica que muchas de las veces no se subraya, pero un ejemplo cotidiano es cuando se lavan ciertos tejidos o ciertas prendas de ropa y pues dentro del agua de lavado pues va colorante, ¿no? Que es a los diferentes, a los acueductos, ¿no? Que tenemos. Entonces, nada más para dar como una introducción o ver un poco el problema, pues se habla de que se generan 700 toneladas de colorante y que también se estima que el 50% de los colorantes utilizados en la industria textil pues van al agua. Entonces, durante el proceso de teñido, pues los colorantes no se fijan totalmente a las prendas. Se habla de que alrededor del 50% van como desecho, ¿no? Y pues no es de extrañarse, ahorita con la parte de la moda, fast fashion, las marcas de uso muy rápido, se tiende a generar pues estas problemáticas de contaminación de colorantes. Hay pues información ahí en las grandes productoras de ropa, como por ejemplo en el país de Bangladesh o en otros países donde pues una contaminación terrible. Bueno, en la gráfica perdón, en el cuadro que se presenta, hablamos de las diferentes industrias. No es una tabla actualizada, pero nos ayuda a ver que pues, el mayor problema en cuanto al color sería el textil. Por cada uno viene la cantidad de agua generada por tonelada de producto, por ejemplo, caña triturada, cerveza, alcohol. Por ejemplo, el curtido de piel también es importante, ¿no? Es bastante contaminante y pues la parte de los textiles al final. Y en la siguiente columna, podemos ver las unidades de color. Pues las que se producen más agua contaminada y con mayor colorización, pues son las de la industria textil, como ya se mencionaron y como probablemente es conocido. Entonces, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos para disminuir o eliminar esta problemática, pues está la parte un poco social o de concientización y pues un poco la parte tecnológica, la parte pues, a la que nosotros podemos intervenir, la parte científica, la parte de encontrar una solución tecnológica en la que podamos nosotros minorizar ese problema o de plano terminar con él, ¿no? Y dentro de esto, pues hay procesos de oxidación avanzada, se conocen, químicamente son los que trabajamos. Hay procesos fotoquímicos y procesos no fotoquímicos y procesos fotoquímicos. Para la presentación y para la metodología que se siguió, se utilizaron pues un proceso fotofemto y un proceso de fotocatálisis heterogéneo. Entonces, existen diferentes metodologías para poder destruir o degradar los colorantes presentes en el agua, pero podemos usar eso. Hablar un poco de la catálisis heterogénea, que probablemente a lo mejor algunos ya conozcan, pues tenemos el agua contaminada por el colorante, los colorantes que son residuos orgánicos, sustancias orgánicas. Ahorita vamos a profundizar un poquito de qué estructura química tiene, mencionarlo, y qué se necesita para llevar a cabo la degradación de los colorantes o la fotocatálisis heterogénea. Pues sería una fuente de luz. Esta fuente de luz puede ser artificial, por medio de una lámpara, o podemos tener muy posiblemente, y ya hay aplicaciones de esto, la luz natural, ¿no? La luz del sol. Necesitamos un catalizador que acelere la descomposición o la reacción. Este catalizador comúnmente se utilizan semiconductores
semiconductores orgánicos, semiconductores inorgánicos, mayormente. Y pues dentro de los semiconductores, hay semiconductores de banda ancha, semiconductores de band gap, que son pues, de band gap corto, como se conoce, o banda más estrecha. Entonces hay diferencias entre unos y otros, pero la idea es tener pues un semiconductor en el que por medio de luz nosotros excitemos los portadores de carga y obliguemos o logremos pues, una liberación de los portadores de carga en la que tenemos electrones que van a brincar de la banda de valencia a la banda de conducción y van a pues dejar huecos en el camino, ¿no? Y estos electrones, pues, con mayor energía, van a interaccionar con el oxígeno disuelto en el agua y formar estas especies de oxígeno reactivas o radicales libres. Al igual los huecos también interaccionan con el agua y los iones hidroxilo agua, ¿no? Y forman también pues estos radicales libres, que estos radicales libres, como muchos de ustedes conocen, pues son muy reactivos. Entonces, al ser muy reactivos, las reacciones ocurren en cuestiones instantáneas. Va a atacar al colorante, ¿no? Entonces, estos colorantes, que son pues, activos orgánicos, cromóforos, altamente conjugados, reaccionan con estos radicales libres. Entonces, hay mecanismos para los diferentes colorantes y cómo se llevan a cabo esas reacciones. Pues no profundizaremos en ello, pero decir que se necesita luz, se necesita un catalizador, que normalmente son semiconductores, y pues aire, ¿no? Oxígeno. Otra posibilidad que nosotros tenemos o que utilizamos para ese proyecto sería la reacción femto, en particular la fotofemto, en donde necesitamos pues un catalizador o un reactivo que contenga sales de hierro. El hierro pues es un metal de transición, como es bien conocido, y tiene pues dos principales estados de oxidación, que es +2 y +3. Entonces, se necesitan los dos porque se dice que hay como un ciclo en el que uno se está oxidando y el otro reduciendo en presencia de agua oxigenada. Cabe destacar que esta agua oxigenada, como es un reactivo que se va a estar regenerando, pues se necesita muy poca agua oxigenada, pero en realidad es lo que se necesitaría. Para fotofemto, pues se produce una fotorreducción a partir de la luz, que puede ser luz visible o luz ultravioleta. Esto va a depender pues, de la energía necesaria, ¿no? Se va a mencionar un poco más sobre estos dos fenómenos que están relacionados con el trabajo que se realizó. Eh, catalizadores, fotocatalizadores más utilizados, pues están los que aparecen aquí en pantalla. Existen pues los óxidos metálicos, que como ya se mencionó, pues las diferencias existen en que algunos absorben el ultravioleta o son de banda más ancha y otros son de banda más corta, que absorben el visible, ¿no? Tenemos sulfuros metálicos, compuestos ternarios, semiconductores no metálicos, que también son muy interesantes. Es el caso de conocido como carbonitruro grafítico, los grafenos, los óxidos de grafeno, entre otros, ¿no? Que pues, son semiconductores, pero pues, no son metálicos, ¿no? Son base de carbono. Otros son los compuestos, pues, compositos, multicomponentes o este tipo pues, de catalizadores, en los que pues vamos a estar hablando un poquito de lo que se hizo en este proyecto, porque pues, se realizó un composito, un material híbrido, y pues ya es la unión o la combinación en donde los dos semiconductores hacen una función sinérgica o una función de unión en la que contribuyen a la degradación de los colorantes. Entonces, mencionar primeramente que el óxido de titanio es el material de referencia, el material más utilizado para la fotodegradación de residuos orgánicos, más estudiado, principalmente en reactivo P25, que el P25 pues, es un reactivo comercial que tiene un tamaño de 25 nanómetros en promedio, de ahí viene un poco el nombre, y que pues está en su fase principalmente anatásica. Las limitaciones que presenta, digamos, del uso por excelencia, pues van a ser que tiene una baja absorción de los residuos orgánicos. Entonces, no tenemos la posibilidad de que nosotros absorber las sustancias orgánicas relacionadas con la degradación o inclusive el colorante como tal, no existe esa posibilidad. El uso de luz visible, si no se modifica el óxido de titanio,
pues el óxido de titanio absorbe en ultravioleta y necesita una energía en el ultravioleta para pues generar portadores de carga. Entonces, para poder degradar, pues necesita luz ultravioleta. Pues esto reduce un poco la aplicación del mismo, debido a que, por ejemplo, hablando de la luz solar, se habla de que pues la mayor cantidad o la mayor proporción pues corresponde a luz visible, infrarrojo, ¿no? La luz que nos llega a nosotros. Y otra de las cuestiones pues es que una vez que se usan las nanopartículas de óxido de titanio o el óxido de titanio, pues no podemos nosotros recuperarlas, ¿no? Tenemos una posibilidad de regresarlas, se quedan ahí, tienen cierta toxicidad o cierta, pues tendría su cuestión, ¿no? Tener que filtrarse, hacer otras cosas. Y la recombinación de los portadores de carga, esos presentan muchos semiconductores, ¿no? Entonces, que son portadores de carga que se están recombinando muy rápidamente y pues no están participando en la catálisis o la fotodegradación. Y otra posibilidad es la aglomeración de las nanopartículas. Bueno, para nosotros utilizar un material o un semiconductor o un catalizador distinto a los ya propuestos, pues se propone o se desea utilizar el óxido de hierro. Los óxidos de hierro pues son muy, están en una muy alta proporción en la corteza terrestre, son muy bien conocidos, se han aplicado también para fotograbación bajo ciertas condiciones. Se han propuesto para diferentes aplicaciones, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, un poco usando la razón femto, transformación de energía solar, la degradación de colorantes, como ya se mencionó, la electrónica y la catálisis. Entonces, pues este es un material que tiene muchas propiedades que le confieren la posibilidad de ser utilizado para esta aplicación, que serían que es un material no tóxico, es de muy bajo costo por la parte de la abundancia, absorben el visible, como es también bien conocido. Entonces es posible nosotros con ese gap que es relativamente pequeño, excitar los portales de carga a luz, usando luz visible. Perdón. Tiene pues propiedades magnéticas, ahorita vamos a ver que hay diferentes óxidos de hierro. Estabilidad ambiental en el agua y pues este nos da confiere la posibilidad de ser utilizado para esta aplicación. Dentro de los óxidos de hierro existen diferentes compuestos o diferentes formas en los que tenemos principalmente, o el más extendido sería la magnetita y la magematita que aparece al final, ¿no? Tenemos aquí la magnetita en la que es el Fe3 o 4. Este Fe3 o 4 tiene la particularidad o la interesante que presenta dos estados de oxidación del hierro, los dos estados de oxidación, que es hierro más 2 y hierro más 3. Entonces, pues, eh, a diferencia de los que aquí aparecen, pues es el único que tiene los dos estados de oxidación y pues ahí está relacionado con los dos estados de oxidación, con la coordinación, la estructura cristalina que tiene el material, ¿no? Entonces, tenemos también la hematita, que es la alfa, digamos, y tenemos gamma, que es magematita, en la que, perdón, magemita, en la que vamos a tener pues las importantes diferencias que aquí tenemos las dos, la estructura cristalina y aparte que tenemos pues, los dos estados de oxidación y acá abajo tenemos únicamente estado de oxidación más 3 para para este compuesto. Bueno, algo que se ha reportado en la literatura y que nosotros usamos para tener una mezcla de óxidos de hierro en nuestro compuesto o en nuestro composito, sin tener que nosotros introducir dos diferentes semiconductores para ver cómo sería la unión entre los dos, o dos, a ver cómo era el efecto sinérgico de los dos semiconductores. Lo que hicimos es tratar de sintetizar magnetita y llevar a cabo una oxidación superficial o una oxidación parcial a través de, como es reportado en literatura, con temperaturas por debajo de los 500 grados centígrados. Si nosotros tratamos la magnetita, podemos producir magemita en la superficie. Si tenemos nanopartículas de óxido de hierro, podemos nosotros producir en la superficie el otro compuesto. Entonces ya tenemos los dos compuestos, magnetita, que tiene los dos estados de oxidación, y magemita,
piedrita o magnetita, que tiene únicamente hierro más 3. Entonces, para temperaturas mayores a 600 grados centígrados con atmósferas de aire, obtenemos ya la participación muy importante de hematita, pero nosotros tratamos de conservar las temperaturas bajas porque el soporte que teníamos, que te voy a mencionar, que son las ceolitas, pues no aguanta temperaturas tan altas. Entonces, el soporte que se utilizó, pues son una ceolita, en este caso es una morderita. Mencionar que las ceolitas, pues en realidad existen las ceolitas naturales y las ceolitas sintéticas. Las ceolitas naturales, hablando un poco de la parte química o la parte de materiales, pues serían aluminosilicatos cristalinos que forman como unas cajas o esqueletos que le confieren ahí pues propiedades estructurales muy interesantes, ¿no? Hay, eh, en el centro de investigación que estoy realizando un doctorado, pues hay una tradición por el uso de las ceolitas y hay mucha investigación relacionada, ¿no? Aquí se usa como soporte estas cajas o estas estructuras dimensionales, estos soportes, pues tienen canales y poros bien definidos, ¿no? Donde podemos albergar nosotros un cation metálico, moléculas de agua, o son estas zonas preferenciales o estos puntos catalíticos que podemos tener nosotros en un soporte, ¿no? Que en este caso serían donde se aloja los óxidos de hierro que queremos probar. Las estructuras de las ceolitas pues son bien complejas, la verdad, pero pues son aluminosilicatos, tienen principalmente los tetraedros que están formados por un átomo de silicio que tiene esta organización tetraédrica, tiene átomos de oxígeno unidos al silicio. Cuando nosotros sustituimos, en lugar de tener un silicio, ponemos un aluminio, pues va a haber, bueno, silicio necesita enlazarse con 4 oxígenos, aluminio con 3. Entonces va a haber ahí una deficiencia de carácter pues, de la parte electrostática. Entonces se unen, podemos meter cationes. Hay ceolitas con sodio, ceolitas con magnesio, calcio, potasio, etcétera. Entonces nosotros usamos una ceolita amoniacal, pero es una ceolita sintética, ceolita funcional. Y las ceolitas tienen la fórmula que aquí presente, en la que M pues, sería el metal usado, N sería el estado de oxidación. Pues aquí están los dos coeficientes, ¿no? Que entre más aluminios estén dentro de esta red o de esta sustitución, pues más vamos a poder meter, vamos a tener posibilidad de meter metales ahí, ¿no? Los que trabajan con ceolitas hablan ahí de intercambio iónico, poder intercambiar, ¿no? Y otra cosa es hablar de la relación silicio-aluminio. Las ceolitas naturales presentan una relación silicio-aluminio, es decir, cuánto silicio tienen en función de la cantidad de aluminio. Las ceolitas naturales tienen unas relaciones bajas, de alrededor de menores al 5, al número 5. Y las ceolitas artificiales o las ceolitas sintéticas, pues ya tienen valores mucho más altos, que pues tiene la cuestión de tener canales y sitios, poros muy especiales, poros de diferentes tamaños, microporos o nanoporos, donde se pueden albergar pues sitios catalíticos, pero en menor medida. Y la otra, mencionar que entre mayor sea la relación silicio-aluminio, nosotros podemos tener más absorción de sustancias orgánicas. Entonces, ahí puede hablar un poquito de los resultados que vamos a obtener. Entonces, esto también es un poco de las diferentes estructuras para explicar un poco de la zeolita, de cómo tenemos una estructura primaria, que es silicio y aluminio, oxígeno, y pues ya las estructuras secundarias, la formación de estas cajas que te menciono, y ya las estructuras tridimensionales, que aquí sí hay muchísimos tipos de zeolita, se diferencian un poco por la estructura que van a formar. Bueno, para no entrar pues, más en detalle, pues hablamos un poco de los colorantes. Estos colorantes que pongo aquí son muy parecidos a los colorantes textiles, pero son colorantes que se usan como colorantes modelo para hacer pruebas en laboratorio, para ver si podemos degradar esos colorantes, podemos degradar los colorantes industriales. Los más utilizados son el azul de metileno, el naranja de metilo y el rojo Congo, pero pues existen muchos otros. Ustedes rodamina pueden encontrar, amaranto, pero todos tienen el parecido que tienen pues, esta alta conjugación, que pues, son estructuras orgánicas con estos ciclos o
compuestos orgánicos con muchos dobles enlaces que absorben el visible, como ustedes conocen, y entonces le permiten o le confieren la parte de la coloración. Y nosotros, pues al degradar o romper esos dobles enlaces o esa conjugación, pues quita la parte del color. ¿Cómo se realizaron estos catalizadores de óxidos de hierro con la zeolita? Ya se mencionó que es una zeolita sintética que se nos proporcionó, una Mordenita 20. 20 es la relación silicio-aluminio. Se realizó por un método de precipitación controlada, muy mencionado en la literatura, para diferentes, sobre todo óxidos inorgánicos. En este caso se usaron sales de hierro. Como queríamos obtener primeramente la magnetita, se usaron hierro más 3 y hierro más 2 y se precipitaron con hidróxido de manera controlada. Se separaron las muestras y se lavaron, pero se procedieron a secar. Aquí hay un pequeño detalle, se secaron en 50 grados centígrados, pero con vacío. Y después, una vez secadas con vacío, se procedieron a siempre tenerlas en un desecador con vacío para evitar la posible oxidación ambiental, debido a que no tienen una cubierta orgánica como algunos otros reactivos, con el propósito de lograr una oxidación parcial que ya está reportada, ¿no? Y se llevaron tratamientos térmicos de oxidación para poder lograr, pues, tener tanto magevita como magnetita, los dos óxidos de hierro, dentro del mismo material o compuesto. Y pues se realizaron caracterizaciones de SEM, XPS, rayos X, se encontraron se calculó también reflectancia difusa, análisis estructural, análisis de superficie, y la fotodegradación, fotocatálisis, que sería la parte central del proyecto. Entonces, aquí presento la reacción química relacionada con el proceso que se llevó a cabo. Poníamos la sílica, como ya se mencionó, y las dos sales y se oxidaban se precipitaban a través del hidróxido, ¿no? Y los tratamientos térmicos que se llevaron a cabo para la oxidación parcial, pues están, son los que aquí aparecen. Ponen atmósferas de aire en condiciones normales. Se planea modificar las atmósferas también en un futuro para tener pues diferentes resultados, ¿no? Eso es otra de las cosas que quiere hacer, pero se usaron atmósferas de aire por 3 horas y fueron temperaturas de 100, 200, 300, 400 y 500 grados centígrados. La fotocatálisis, que pues esta es importante de resaltar cómo se hizo, porque ustedes se meten un poco a revisar la literatura, pues van a encontrar que diferentes autores tienen diferentes procesos, hay procesos muy caseros. De hecho, aquí se utilizó un fotorreactor que pues tenía fines distintos, pero se adaptó para esta aplicación. Se usa un fotorreactor Rayonet con 16 lámparas de 8 watts, con una longitud de onda de 400 nanómetros. Esta longitud de onda pues es en el visible, ¿no? Es tanta energía, pero es en el visible, ya no en la parte del cable. Agitación mecánica, regulación de la temperatura, muy importante, porque pues al tener todas estas lámparas, se puede calentar la solución, pero pues teníamos un regulador de temperatura, un termómetro, y pues el catalizador se coloca en un tubo de cuarzo y se esperan en agitación controlada con 10 mililitros de aire o de oxígeno para que se lleve a cabo la reacción. Primero no encendemos las luces, serían 30 minutos para ver si hay un efecto de absorción del catalizador con el colorante. Posteriormente, si no tenemos ese efecto de absorción, tomamos una alícuota y vemos si hubo un efecto de la absorción y posteriormente encendemos las luces y vemos cómo es el efecto de la degradación con respecto al tiempo. Entonces tomamos alícuotas cada 15 minutos y la seguimos por la absorbancia que tiene el colorante a través de un efecto fotómetro. Decir que las concentraciones que usamos, pues en la matraz o el cuarzo que usamos, usamos 250 mililitros y 20 partes por millón de azul de metileno y 125 miligramos del catalizador. Para completar la caracterización, como ya se mencionó, se realizaron pues, la diferenciación de los rayos X de los materiales obtenidos o de los polvos, en los que en el primero podemos ver la zeolita indexado a los planos. Es la zeolita pura, la MOR 20, y abajo tenemos los diferentes compuestos con diferentes pues, temperaturas.
Cabe mencionar que, pues, en las que aparecen acá abajo, no tenemos una aparición de los picos que podamos nosotros dar correspondencia a la parte de los óxidos de hierro, debido a que pues la proporción de óxidos de hierro dentro de la ceolita pues sí es pequeña, y pues no podemos detectarlo de esa manera, pero sí vemos un cambio muy importante para muestras pues, a temperaturas mayores, ¿no? En la que hay una descomposición de esta estructura tridimensional de las ceolitas y pues no nos interesó ya, sí, como aparte de seguir estudiando estos materiales, porque pues ya a esta temperatura no podemos trabajar a este tratamiento, no podemos trabajar con la ceolita. Entonces no vimos picos pertenecientes a otras cosas o a óxidos de hierro, pero sí la estructura de la ceolita está presente, ¿no? En estos espectrogramas de rayos X. Aquí podemos ver imágenes de C para una muestra y el mapeo químico de la misma. Entonces, eh, vemos cómo pues, tenemos una gran cantidad de silicio que está bien distribuido, aluminio, los aluminosilicatos por parte del soporte, que es la ceolita. Tenemos también la presencia de sodio, presencia de oxígeno y la presencia de hierro. Entonces el hierro está en proporción bastante menor, pero está bien distribuido, lo cual nos da un indicio de que pues sí estamos teniéndolo pues en nuestro soporte y bien distribuido, ¿no? En estos pues, sitios que nos van a funcionar para la catálisis, ¿no? Entonces, sitios dentro de la ceolita. Análisis CDS, pues vemos que obtenemos pues, los elementos que estábamos esperando, pero aquí están las proporciones pues atómicas y en masa, pues vemos un poco la proporción de hierro, ¿no? Vemos aquí los efectos de reflectancia difusa, en los que en el caso del inciso A, o la primera figura, vemos la absorción de diferentes muestras. La primera, o la que tiene menor absorción, es de la ceolita, ¿no? Entonces vemos aquí como las muestras con óxidos de hierro, pues ya presentan una absorción, aunque tengamos en una concentración o una cantidad muy pequeña, el óxido de hierro dentro de la ceolita, pues sí vemos un cambio bastante importante en cuanto a la absorción de la luz en el visible, ¿no? En la que nos interesa. Y vemos por la metodología de Tau, obtuvimos el band gap que presentan los diferentes materiales estudiados y encontramos que pues en el caso de las muestras de óxidos que contienen óxidos de hierro, pues tiene una absorción, perdón, una energía de 2.3 electronvolts muy reportada para este tipo de semiconductor. Otra de las cosas que se realizó fueron los espectros de XPS, en la que obtuvimos pues las señales o las energías correspondientes a los electrones liberados por parte de los rayos X, correspondientes o característicos para sodio, hierro, oxígeno, carbono, silicio y aluminio. Entonces, en la caso de difracción de rayos X, pues no podemos encontrar pues la parte de los elementos cristalográficos, no podemos obtener el patrón de difracción cuando vimos esa contribución de hierro, pero aquí sí la tenemos muy presente. Y a partir de pues XPS realizamos también ventanas de alta resolución para los diferentes señales, en este caso sería la 2P correspondiente a hierro, y podemos ver para diferentes muestras. En el caso de la primera, pues es la que no fue tratada, la cruda, y las demás serían la de 100 y la de 300 grados centígrados. Entonces, aquí se realizó un proceso de convolución o una separación de las especies o estados de oxidación presentes en el hierro. Se sabe o se conoce que XPS no es una metodología cuantitativa, pero sí cualitativa. Entonces, aquí se hizo una comparación de las proporciones de los estados de oxidación, pero de cada muestra, ¿no? No nos metimos a cuantificar, pero sí una comparación entre las proporciones de los estados de oxidación, pues entre cada muestra. Entonces, del lado derecho está resumido, pues, esas proporciones, en la que sin tratamiento, pues, tenemos una mayor proporción de hierro 2 que está presente en la magnetita. Y conforme nosotros vamos oxidando o vamos tratando térmicamente, va cambiando la proporción y va aumentando la proporción de hierro más 3.
Entonces, a partir de la oxidación de la magnetita, nosotros vamos a estar obteniendo, pues, magenta, el otro compuesto que queremos obtener. Únicamente tiene estado de oxidación +3. Entonces, esta proporción pues, se va revirtiendo y vamos teniendo mayormente hierro +3. A partir de este análisis que se hizo de las especies, bueno, los estados de oxidación y pues separar las dos señales, ¿no? La que correspondiente a hierro +2 y la de hierro. Otro de los análisis que se hizo pues son los análisis de superficie o B, en los que se obtuvieron estas curvas de absorción o fisorción de las muestras sólidas con respecto a un gas. Y se obtuvieron aquí pues el área superficial, el volumen de poro y el diámetro de poro. Una cosa que hay que destacar, o un comportamiento importante que nosotros vimos, es que, pues, por ejemplo, el volumen de poro, pues, va cambiando, ¿no? El diámetro de poro, pues, es muy parecido entre sí, alrededor de los 5 nanómetros. Son poros muy pequeños. Y en la distribución, ¿no? Mayormente son muy pequeños, pero también tiene pues, otros tamaños, microporos y otros. Que lo que vimos que sí varía de manera importante sería el área superficial, en la que, como ya se mencionó, pues aquí tenemos un indicio, ya no, esta muestra no se llevó a cabo, pues análisis B de las muestras de 600, porque como vimos en difracción, pues ya se destruían completamente, ¿no? Se dice que se empiezan a desaluminizar, perdón, la zeolita. Aquí podemos ver que pues la área superficial baja conforme nosotros vamos aumentando la temperatura, pero pues a 500 ya pues vamos deformando o vamos cambiando la parte de la eh, área superficial de esta zeolita. Bueno, uno de los análisis más importantes pues es la fotocatálisis. Se utilizó azul de metileno, como ya se mencionó en la parte de las materiales y métodos, 20 partes por millón y se degradaron con luz visible a 420 nanómetros. Estas imágenes que aquí aparecen pues son las de absorbancia. Se utilizó el máximo a 664 nanómetros para poder ver la degradación de los colorantes o la que aquí se presenta. Por ejemplo, la primera correspondería a la muestra cruda, la segunda a la tratada a 100 grados centígrados, la tercera a 200 y la cuarta 400 y la última se utilizó la de 100, que fue la que más degradó, pero añadiendo agua oxigenada. Entonces aquí vemos cómo van disminuyendo con respecto al tiempo. Pues en un inicio se ve una disminución importante. Esta disminución importante nosotros la atribuimos un poco a la absorción que va a tener la zeolita del colorante. Y después de la primera, nosotros encendemos la luz, por eso sería la segunda sería el 0, y a partir de ahí tomamos alícuotas cada 15 minutos, una vez encendida la luz, y vemos cómo va degradando, ¿no? Entonces, la primera son 53% y la segunda, que corresponde a 100 grados centígrados, es el 67%. Nosotros atribuimos este comportamiento en el que hay un mejoramiento de la degradación a tener los dos óxidos de hierro en unión. Pero en la siguiente pues ya tenemos otra proporción diferente de oxidación que está relacionada con los estados de oxidación calculados, que hay una disminución pues menor del colorante, hay una degradación menor. Y pues cuando ya aumentamos la temperatura de oxidación, pues hay una disminución mucho menor. Entonces ahí ya vamos teniendo pues, más la parte oxidada del óxido de hierro. Y pues la mejor condición sería la de 100 grados centígrados, 3 horas en aire. Se utilizó para E o para obtener pues, un porcentaje de degradación mayor al cercano al 90%, mayor al 90%. Se utilizó la condición de, ya se mencionó, la mejor, y se usaron agua oxigenada. Esta oxigenada fueron 2.5 mililitros y para favorecer o para desarrollar la reacción femto o fotofemto, aprovechando que tenemos pues, óxidos de hierro con diferentes estados de oxidación. Entonces, esa fue la idea, pues usar un poco la absorción de la zeolita, la contribución de la catálisis heterogénea, fotocatálisis de los óxidos de hierro y la reacción fotofemto
de las sales de hierro que están interviniendo, o de los, perdón, hierros con diferentes estados de oxidación en los compuestos. Entonces, es un efecto de sinergia, tuvo ese resultado. Pero en este caso se presentan las concentraciones, las gráficas de concentración con respecto al tiempo de las diferentes muestras. En el caso de la primera sería la ceolita cruda sin ningún tratamiento. Y para abajo tenemos las ceolitas ya con los óxidos de hierro y pues los tratamientos que ya se mencionaron, ¿no? De temperatura y calor, oxígeno. Y en la última con agua oxigenada, que fue la mejor. Y aquí está la parte que les mencionó, de que primero están en la oscuridad, en agitación con aire, para ver efectos de absorción o para despreciar los efectos de absorción posibles. Y ya después es la contribución de la luz, ¿no? Luz visible de 420 nanómetros. Entonces acá se calcularon las constantes de velocidad. Muy importante mencionar que se ajustó a primer orden las constantes de velocidad de reacción y pues se obtuvieron los resultados que aquí aparecen. Pues tenemos las constantes en minutos a la -1 o por minuto. Y pues este un ajuste a primer orden. Otra de las cosas que nos interesan es la parte de la naturaleza que tienen los óxidos de hierro o las propiedades magnéticas. No, por cuestiones de tiempo y cuestiones de logística, no podemos realizar estudios de realmente propiedades magnéticas, de ver las curvas de histérisis que tienen esos materiales, pero sí podemos nosotros pues, ver el efecto que tiene tener la ceolita y pues someterla o ponerla en un campo magnético, ¿no? Entonces, en este caso se usó un imán y pues vemos cómo podemos recuperarla. Una cosa importante decir es que pues esta sería la ceolita ya con los óxidos de hierro. La ceolita pura pues es color blanco, y ya cuando agregamos los óxidos de hierro tiene esta forma. Entonces no se pueden, algo interesante es que realmente está muy adherido el hierro a la ceolita. No podemos nosotros ver como diferentes fases, realmente tenemos una buena unión, un buen composito que podemos atraer con un campo, ¿no? Que se puede diferenciar de otros posibles catalizadores, lo podemos recuperar y reutilizar. Otras las cosas que se realizaron fueron la reusabilidad o la estabilidad fotocatalítica. Ahora pueden encontrar las dos formas, que en realidad serían ciclos de uso, ¿no? Entonces, usamos 5 veces el catalizador, usábamos el catalizador para la reacción de fotodegradación, lavábamos, secábamos, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y no se vio una pérdida importante de las propiedades fotocatalíticas, no se vio un cambio considerable, ¿no? Entonces tenemos un buen comportamiento. Y pues como conclusiones, se sintetizaron materiales híbridos que tienen zeolita, magnetita y magemita. Por un método químico de precipitación controlada, se trataron térmicamente buscando oxidación parcial o superficial. Además, los patrones de difracción pues no presentan otras fases relacionadas con otros compuestos. Únicamente vemos el de la mordenita. Las muestras de óxidos de hierro presentan pues una importante absorción visible y seguimos los estados de oxidación, se pueden seguir los estados de oxidación de los diferentes catalizadores por XPS. Vimos que la temperatura en el caso de las ceolitas afecta de manera importante las propiedades de superficie, las propiedades texturales, y también vimos que pues la mejor fue la muestra tratada a 100 grados centígrados en aire, incorporando el agua oxigenada para aprovechar la reacción femto, que pues degradó el 90% del azul de metileno después de 120 minutos. Además que una vez calculada la cinética, que creo que no se mencionó, pero es importante resaltar, pues con la constante cinética, pues nosotros podemos predecir, si seguimos el modelo de primer orden, podemos predecir cuánto tiempo le demoraría al colorante degradarse muy cercano por completo, y pues se calculó que para el caso de este catalizador, pues sería alrededor de 3 horas, ¿no? Y otra cosa importante de mencionar, pues que existe la posibilidad de que se recuperen, pues usando un campo magnético. Y pues estas son las referencias que se usaron para la presentación. Y este es el contacto. Nos interesa probar pues diferentes materiales para esta aplicación. Eh, pues tenemos diferentes colorantes y diferentes residuos orgánicos que nos gustaría probar. Entonces, pues por mi parte es todo y agradezco su atención. Muchas gracias, Raúl.
vamos a dar oportunidad al público para que hagan preguntas. Por favor, levante la mano quien tenga alguna pregunta. Hay tiempo suficiente, tenemos todavía 17 minutos en lo que alguien se anima. Raúl, ¿estimaron el tipo de interacción que existe entre el compuesto de hierro o los compuestos de hierro y las zeolitas? Y si hicieron algún estudio o piensas tú que pudiera tener influencia en la eficiencia del material híbrido sobre la catálisis. La interacción entre óxidos de hierro y zeolita. Ajá. Pues se habla de que como nosotros realizamos una reacción de precipitación controlada, pues no estamos haciendo un intercambio iónico como tal, que también cabe mencionar que para estas zeolitas sintéticas no, no hay esa, bueno, sí existe la posibilidad de intercambio iónico, pero no es tan grande como en el caso de otras zeolitas naturales o así. Creemos o estamos a partir de las, más que creemos, pues a partir de las imágenes de SEM o imágenes mapeo químico, que pues los óxidos de hierro están en los poros o absorbidos en los canales de la zeolita, ¿no? Pero más sobre todo en la parte superficial de la zeolita. o- Pero no, ok, no se estudió un poco a profundidad el fenómeno. ok. Tal vez pudiera influenciar ¿piensas que pudiera influenciar en la eficiencia ese tipo de interacción? Probablemente sí. Sí, sí está muy relacionado, sí, sí tiene que ser un fenómeno de superficie. Sí, Sí, ¿verdad? sí. A lo mejor sería interesante estudiar el tipo de interacciones pues para probar diferentes interacciones o cómo influyen las diferentes interacciones en la eficiencia del material. Aunque ahorita tienen muy buena eficiencia, el 90%, ¿verdad? Pero pues, ¿por qué no mejorarla? Sí, sí, de hecho se piensa en utilizar otros semiconductores o se piensa en agregar óxidos de grafeno que se estudian o se utilizan mucho en el centro de investigación Ok. para mejorar. Preguntas del público, no veo ninguna mano levantada, sobre todo. Sí, Yo Si tengo, estaban levantadas desde antes de que preguntaras tú, a lo mejor no las ves. Primero no Jesús Tadeo Hernández, Michelle, Ilse y en cuarto lugar Silvia. perfecto, sí, no las estoy viendo. Gracias, Karen. Gracias. Adelante entonces en el orden que mencionó la doctora Karen. buenos días, doctor. Soy Tadeo Hernández, también aquí del Departamento de Polímeros. Tenía una duda sobre la proporción que tenías del hierro 3 más y 2 más. ¿Cuál fue la de mayor proporción? ¿Cuál consideraría usted que fue su mejor fase? Y la concentración inicial de colorante para la degradación, ¿cuál fue? Se utilizaron 20 partes por millón y la que dio mejores resultados es la que tratamos a 100 grados centígrados en la atmósfera de aire. Igual, Ajá. de manera cuantitativa, pues no podemos estimarlo a través de XPS. Hay otras metodologías para hacerlo de manera cuantitativa y obtener los estados de oxidación. Pero aquí lo que se hizo es tener las proporciones de los dos, para cada muestra específica, tener las proporciones de los dos estados de oxidación. Y pues en este caso sería la que aparece aquí de 100 grados centígrados, la mejor, pues sería la que tiene estas proporciones, ¿no? Que estoy poniendo con el puntero, que Ah, nosotros encontramos, ¿no? Para vale. el caso específico, teniendo la zeolita y los óxidos de hierro obtenidos. Muy bien, muy bien. Una pregunta, ¿este XPS lo hicieron ahí también en el Instituto de Nanotecnología de la UNAM o los mandaron a hacer a otra institución? No, fue en el Centro de Investigación de la UNAM. Hay varios equipos de XPS, afortunadamente, y fue en la UNAM. El centro se encuentra en Ensenada, o es en otra ciudad. Ah, sí, queda mencionar que pues es en Ensenada, Baja California. Ah, ok, muchas gracias. Adelante con la siguiente pregunta en el orden que mencionó la doctora Karen, por favor, porque yo no estoy viendo las manos ni el orden tampoco. Hola, Raúl, soy Michelle. ¿Me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, mi pregunta es muy sencilla, es en la metodología. Creo que por ahí vi que tienes un secado a 50 grados centígrados en Ajá, vacío, ¿verdad? sí. Ah, ok. Y después es el tratamiento térmico con las temperaturas que mencionaste. Ajá, en aire. Así, sin regular el Ah, aire, no tenemos un flujo de aire controlado. Es sí, condiciones normales. sí. Bueno, por los resultados veo que sí afecta bastante la temperatura del tratamiento térmico, pero el secado anterior a 50 grados, esa temperatura es, digamos, segura, o por qué se eligió esa temperatura para, segura en el sentido de que no afecte al resultado, ¿no? O Bueno, temperatura. sí entiendo la pregunta. En este caso, pues fue sin la presencia del oxígeno, fue en vacío. La temperatura que se usó, porque es la temperatura a la que se tiene el horno, un horno de uso general, digamos. Entonces, pues es bien conocido que no estamos teniendo una transición de fases a 50 grados centígrados, ni una oxidación de la superficie, porque pues no tenemos el aire o el oxígeno que es el que reacciona con la superficie. Bueno, pues sí sería interesante secarlas con vacío sin temperatura. Bien. Sí, por eso me llamó la atención, porque pues aquí utilizamos a veces secados con vacío sin temperatura, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta. Gracias, Raúl. Ok, gracias. Muy bien, adelante con la siguiente pregunta. Buenos días, Buenos días. doctor Raúl, soy Ilse. Bueno, primero me pareció bastante interesante lo que es este proyecto. Tengo una duda en la aplicación. ¿Hay ya planes para aplicar en sí alguna ya sea institución o empresa o algo que se aporte ya de manera más práctica o aplicada? Pues la verdad estamos estudiando la parte de ciencia básica. Hemos tenido contacto con la UABC, con estudiantes de ingeniería en nanotecnología, con nanociencia, que ellos pues sí están un poco más relacionados con la industria, y de hecho este proyecto se ha presentado en eh, ferias de UABC, y pues sí hay un interés en llevar a cabo la parte industrial, mejorar, porque todavía se puede mejorar un poco el material o el catalizador, pero sí las posibilidades de aplicarlo, debido a que, pues al ser una ceolita sintética, es algo controlado y es algo, pues, relativamente posible. Y en el caso de los óxidos de hierro, a diferencia del titanio y también de otros materiales, pues son, están muy bien distribuidos o son muy económicos. Entonces, pues realmente sí pudiera tener un valor de uso industrial o un valor de uso posible, en donde está muy regulado con, bueno, perdón, esto se lleva muy en conjunto con la parte de la normativa. Entonces, decir que en México va a entrar una normativa relacionada con colorantes en agua, pero como tal no existe importantemente leyes así que te digan qué proporción de los colorantes tenga que tener. En otras partes como Europa sí existen, Estados Unidos las hay. ¿Cuántas partes por millón son permitidas? Entonces, en función de eso, pues sí pudiera ser una tecnología interesante. Pero sí hay inclusive venta industrial de reactores, digamos, de uso industrial, en donde se les obliga a la parte de la industria textil a primero degradar el colorante hasta una cantidad segura, no tiene que ser el 100%, y pues ya, digamos, ya poder, pues que vaya a los ríos, ¿no? Canales. Pues sí es interesante, estamos en la búsqueda. Y ojalá que sí, que sí se logre, porque sí se ve que es bastante aplicable y ayudaría bastante tanto a las industrias que le tienen que disminuir la contaminación como al ambiente. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Ilse. Adelante con la siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días, Raúl. Habla Silvia. Creo que sigo yo en la lista. Nada más preguntarte, ¿qué crees que está pasando a mayor temperatura de tratamiento térmico? ¿Por qué disminuye el rendimiento? Más bien el porcentaje de retención.
el porcentaje de degradación o de retención. Sí, de degradación, ajá. Porque el máximo, bueno, el óptimo fue a 100 grados, pero trataste hasta 500 grados. Sí, pues creemos que está relacionado con, como ya se mencionó, un poco la proporción de los óxidos de hierro o de los estados de oxidación del hierro, en donde ya no tenemos únicamente magnetita, sino que ya tenemos la contribución de magnesita. Aquí no se mencionó, no se habló, bueno, hablé un poco de la sinergia o la unión de dos semiconductores, pero pues en realidad la idea es tener los dos óxidos y pues creemos que a temperaturas mayores lo que sucede es que todo se está yendo, los óxidos de hierro presentes se están yendo a formar pues magenta, y la otra sería que, como ya se vio en la cuestión de BET o de análisis de superficie, análisis texturales, pues también se va perdiendo para temperaturas más altas si hay una modificación en la zeolita y sí se va perdiendo la parte estructural que también está relacionada, porque hay una absorción del colorante que también se mencionó, que sí es uno de los fenómenos que están sucediendo, pero en realidad pues se está perdiendo cuando nosotros vamos calentando. Entonces las condiciones ideales pues son tratamientos a bajas temperaturas para este material híbrido que obtuvimos. Ok, entonces afecta el tipo de propiedad del metal o del óxido metálico que esté mezclado con la zeolita, o sea, depende del composito que forme, ¿verdad? Si utilizaras otro óxido metálico como de zinc o de cadmio, no sé, Sí, no, claro que presentaría algún comportamiento parecido. Nos interesa bastante probar ese tipo de materiales. Lo que pasa es que, por ejemplo, el óxido de zinc y el óxido de titanio están muy reportados, pero son conocidos que absorben en el ultravioleta. Entonces, claro que nos interesa, de hecho tenemos lámparas ultravioleta y en un futuro queremos probar materiales o semiconductores de banda ancha, pero pues ahorita empezamos con este material. Pues también hablar de materiales que sean no tóxicos, ¿no? No queremos ahí, en caso de algunos pesados o así, no queremos contaminar más o de esa parte, ¿no? Aunque aquí también los óxidos de hierro pues tienen la particularidad de que podemos recuperarlos con un campo magnético. Así Pues es. por eso fue la idea de usar óxidos de hierro y no otro conductor. Muy bien. Ok, Raúl, muchas gracias. Y gracias, Silvia. Bien, siguiente pregunta, por favor, si alguien tiene levantada la mano, porque no veo. Parece que ya nadie más, Katy. Ya nadie más, ok. Karen, ¿puede levantar la mano para ver si la veo? Se me hace raro que no. Ya la levanté. Ok, sí, sigo sin verla. Bueno, hay algún problema. Algo falló, sí. Sí, ajá, luego lo resuelvo. Muy bien, pues muchas gracias. Si ya no hay más preguntas, le agradecemos a Raúl. Muchas gracias, Raúl, por participar en este seminario y porque la verdad está muy interesante tu trabajo. Y bueno, pues por favor les pido un aplauso para la participación del doctor Raúl Avilés. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias. Bien, ok. Concluimos entonces con el seminario y nos esperamos la siguiente semana. Que pasen un buen día. Hasta luego. Igual buen día, hasta luego. Hasta luego.